En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos gozamos porque nuevamente estamos en sus hogares para predicar, para enseñar el Evangelio. Y esto que yo hago lo hacen miles y miles de cristianos, de siervos de Dios, de predicadores, pastores, evangelistas, maestros, misioneros. Porque actualmente en esta época y en este tiempo, el Evangelio se está predicando por todas las naciones. Algunos que suelen consultar estadísticas testifican que el Evangelio en realidad ya se predicó en todo el mundo, aunque ciertamente hay ciertos lugares muy remotos, muy apartados de toda civilización, donde hay hombres y mujeres que todavía no han escuchado las buenas nuevas de salvación. Pero el mensaje del Señor es que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio. Y que lo prediquemos con un sentido de urgencia, porque es el mensaje más importante que debe de escuchar todas las personas. No solamente es importante y urgente, sino que de este mensaje, de creer este mensaje, de escuchar con atención las palabras del Señor, depende el destino eterno de cada una de las personas que vivimos sobre este globo terráqueo. Así que por eso estamos aquí predicando el Evangelio. En todas partes hay emisoras que se dedican exclusivamente las 24 horas de predicar el Evangelio. Y otras emisoras que los siervos de Dios, las iglesias, alquilan el tiempo necesario para exponer el mensaje de vida eterna, lo que la Biblia llama las buenas nuevas de salvación. Hoy vamos a hablar precisamente del significado de la salvación. La salvación, amados hermanos y amigos que me escuchan, involucra no solamente una dimensión, la dimensión de escapar de la condenación, sino que la salvación, como suelen decir los teólogos y cualquier otra persona que conoce el Evangelio, involucra la salvación de la totalidad de la vida del ser humano. Es Dios salvando integralmente al hombre. Así que cuando hablamos de salvación, hablamos que el Señor nos concede una vida muy especial. Yo he venido, dijo el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No solamente nos da vida, sino que es una vida abundante. La palabra abundancia implica una vida de gran calidad. Yo suelo escuchar en los noticieros, suelo escuchar de vez en cuando a expertos que analizan la forma de vivir de las culturas que hay en el mundo. Y ellos dicen que hay ciertos países que han elevado el nivel de vida, tienen una vida de gran calidad. Mencionan ciertos países al norte de Europa, mencionan ciertos lugares en Estados Unidos, y así sucesivamente en diferentes partes y en diferentes continentes hay comunidades de hombres y de mujeres que han alcanzado niveles muy altos en cuanto a la calidad y a la forma de vida. Pero la vida más alta, la vida de mejor calidad, es la vida que Cristo da. Por eso Él dijo que el ladrón ha venido a robar, a matar y a destruir. Pero yo, dice el Señor, he venido para daros vida
y para darles vida en abundancia. Y cuando el Señor está hablando de una vida abundante, está hablando de la máxima calidad de vida, porque el ser humano fue creado para tener comunión con Dios. Y si Dios es la fuente de la vida y de Él mana todo aquello que es necesario para que la vida del ser humano se desarrolle y alcance los niveles más altos de calidad, entonces el Evangelio es aquello que Cristo hizo cuando vino al mundo para volvernos a unir con Dios. Adán y Eva vivían una vida de gran calidad, de paz, de gozo. En ellos no había culpabilidad ni pecado alguno. Ellos fueron creados para tener comunión con su Creador, por eso la Biblia enfatiza la comunión que Adán y Eva tenían con su Creador. Y como ellos desobedecieron el mandato de Dios, fueron echados del paraíso. Fueron echados prácticamente de la comunión con su Dios, con su Creador. Desde ese entonces, el hombre ha vivido su propia vida de acuerdo a sus propios criterios. Algunas culturas avanzan a causa de la educación, de la disciplina que tienen y de los conceptos correctos de lo que es la vida humana. Avanzan y tienen un desarrollo encomiable. Otras culturas van hacia atrás por falta de educación y porque las personas que viven en esas culturas o en esos países no cuentan con las condiciones adecuadas para desarrollar la vida. Pero cuando el hombre vuelve a Dios, porque Cristo dijo, separado de mí nada podéis hacer. Cuando Cristo dijo esas palabras, estaba diciendo que nosotros, los seres humanos, no podemos vivir una vida digna, una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, una vida de gozo y de paz, y una vida de plena libertad, separados de nuestro Creador. Porque Cristo es nuestro Creador. Cristo nos creó. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor planificó el universo en el cual vivimos, la tierra en la cual vivimos, y en un momento de la historia de esta tierra, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, Cristo dice que separado de Él nada podemos hacer. El hombre está separado de Dios y las muestras palpables de las consecuencias de esa separación la vemos en la sociedad donde vivimos y en cualquier otra sociedad que le toque al ser humano vivir. Hay pecado, hay maldad, hay egoísmo, hay ateísmo, hay incredulidad, guerras y significativamente o de una manera muy interesante podemos observar que los países más poderosos, aquellos países que han alcanzado gran desarrollo en la tecnología y a causa de la tecnología tienen armas muy sofisticadas y armas que son de exterminio, como la bomba atómica, como las armas que contaminan la vida del hombre, gases, armas bacteriológicas, que son catalogadas como armas de destrucción masiva. Pero ¿quiénes son los que han inventado estas armas? Son los países más desarrollados, los países que tienen las mejores universidades y centros de educación. Estos países que gozan de una cierta comodidad a causa de sus riquezas acumuladas son los que buscan la manera de exterminar a los seres humanos. Hay enemistad entre los seres humanos, hay odio,
hay racismo, una raza contra otra raza, un país contra otro país, un imperio contra otro imperio. Esa es la consecuencia de vivir separado de Dios. El hombre fue echado de la presencia del Señor a causa de su desobediencia, de su rebeldía, de su pecado. Pero Cristo vino a reconciliar a la raza humana consigo mismo y con el Padre, es decir, con Dios. Así que al analizar la clase de vida abundante que Cristo promete a su pueblo, a los que se arrepienten de sus pecados y tienen fe en Cristo creyendo en Él, a los que reciben a Cristo en sus propias vidas y están dispuestos a aprender de Él y seguirle a Él, honrarle y servirle, a esos el Señor dice van a tener una vida y una vida abundante. Vamos a tratar de analizar en qué consiste esa vida abundante y lo haremos haciendo ciertos contrastes. Por ejemplo, somos liberados de la condenación. Todo ser humano que ha pecado está bajo la ira de Dios y bajo condenación. En San Juan 3:16, en adelante, el Señor dice estas palabras: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no ha creído en el nombre del Hijo, del unigénito Hijo de Dios, estos están bajo condenación. Y esta es la condenación, que la luz, que es Cristo, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, amaron más el pecado que una vida recta, una vida agradable delante de Dios. Cristo vino al mundo, no para condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado. Cuando Jesús vino a este mundo, nacido de una mujer llamada María, cuando el Señor tomó forma humana para comunicarse con nosotros y salvarnos, para identificarse con la raza humana y poder morir en representación de nosotros en una cruz. Cuando el Señor vino a un mundo ya condenado, un mundo bajo la ira de Dios, un mundo que no tenía esperanza alguna, un mundo incrédulo, la gente sin Dios, sin fe y sin ninguna esperanza. La gente piensa que la vida termina en el sepulcro, que la vida es corta y que la vida es una vida de sufrimiento, de dolor, de sinsabores, y que no hay esperanza alguna, porque la gente cree que vino al mundo, nació, creció, se multiplicó, casándose y teniendo hijos, envejeció y después la muerte. Y muchos dicen, ahí termina el destino del ser humano, en la muerte, en la sepultura del cuerpo, en el sepulcro. Así que cuando Cristo vino, también la Biblia declara que además de la vida del ser humano es corta, sin sabores, de mucho sufrimiento, de mucho inconveniente, la Biblia también habla de una condenación, que un día los seres humanos van a resucitar y que van a comparecer delante del trono blanco, del trono de Dios, para ser juzgados según sus obras, según sus actos, según sus pensamientos y según lo que ellos hayan hecho, sea bueno o sea malo. Así que hay allá en lo más profundo del corazón del ser humano un sentimiento de temor. Saben allá en lo más profundo de su ser
que tienen que dar cuenta a un creador que es justo y que hay un juicio que la Biblia llama el juicio final. Entonces hay un sentimiento de que hay una condenación, hay un temor. La gente dice, ¿en realidad la vida termina en el sepulcro? ¿O la vida se prolonga más allá del sepulcro? ¿Vamos a dar cuenta a Dios de nuestros actos? ¿Existe Dios? ¿Existe la justicia? ¿Va a ser la justicia vindicada algún día? ¿El hombre será juzgado por sus actos atroces de maldad, de iniquidad y de perversidad? Estas son las preguntas existenciales que el ser humano se hace. Entonces la Biblia dice que Cristo vino al mundo, no para condenar al mundo, porque el mundo al cual Cristo visitó y vino era un mundo ya perdido, bajo la ira de Dios y bajo condenación a causa de la rebeldía, de la desobediencia, del pecado, de la corrupción, de la maldad, de la iniquidad. Entonces, cuando Cristo vino en una misión bien específica. Él vino a salvar a aquellos que creen en Él. Y lo que motiva a Dios a emprender y realizar este rescate, esta liberación de la condenación del ser humano, es el amor. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Para que seamos liberados de la condenación. ¿Qué implica esta condenación? El ser juzgado y ser lanzado a un lago de fuego que arde con azufre. Otros dicen que también ese lago de fuego es un infierno, un lugar de tormento, donde la gente será atormentada de día y de noche. Así que Cristo vino para liberarnos de esa condenación y de esa clase de vida vana, sin objetivo, sin esperanza. Vino para reconciliarnos con Dios. La Biblia dice que los seres humanos viven sin Dios, sin fe y sin esperanza. No tienen a Dios, no tienen conocimiento de Dios. No tienen aquella comunión que Adán y Eva tenían al principio con su Creador. Pero Cristo vino a morir por nosotros en una cruz. Él murió por nosotros en el sentido de que la maldad nuestra, el pecado nuestro, tenía que ser juzgado. Y no solamente ser juzgado, el ser humano está condenado a muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y Cristo llevó la condenación de nosotros en la cruz. Por eso, cuando hablamos de la vida cristiana, estamos hablando de que somos liberados de la condenación a la vida eterna. Yo he venido para que tengan vida, para que la vida que ustedes tengan es una vida eterna. Es decir, eternamente disfrutaremos de la comunión con Dios, a causa de que el Señor con su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Hemos sido ya liberados de la condenación. Hemos pasado de muerte a vida. Cristo dice que el que cree en Él y el que recibe sus palabras y las recibe como la verdad del Evangelio, no vendrá ya más a condenación, sino que ha pasado de muerte espiritual a vida eterna. Ese es el efecto inmediato de una persona que se arrepiente de sus pecados y que cree en la obra liberadora y redentora de Cristo cuando Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo allí en el madero, es decir, en la cruz. Hemos pasado de muerte espiritual y el Señor nos ha dado vida espiritual eterna. Hemos pasado de muerte a vida y no vendremos ya más a condenación.
porque la obra perfecta, redentora y expiatoria de Cristo en la cruz es tan efectiva que nos libra de toda condenación. Por eso la Biblia dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, sino que todo lo contrario, el Señor promete a nosotros una vida y vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que es una bendición que seamos liberados de la condenación y que ahora hayamos pasado de muerte espiritual a vida eterna. Eso es una de las bendiciones y beneficios de la salvación. Mañana continuaremos hablando del significado de la salvación y de cómo el Señor nos ha liberado de muchas cosas terribles. Hoy hemos visto que hemos sido liberados de la condenación a la vida eterna. Lo espero mañana a esta misma hora, en este mismo canal y emisora, para que escuche lo que Dios ha hecho en beneficio de aquellos que creen. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.